Porque cada naturaleza reproduce la condición natural que contiene. Quiere decir entonces que Dios no puede hacer una obra diferente a la que Él mismo primeramente es y segundo contiene. ¿Quiénes lo creen conmigo? Muy bien, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Yo honestamente le he pedido a Dios, es una quizá de las enseñanzas probablemente más desafiantes de mi vida, porque la enseñanza sobre la fe, ¿verdad? Y le he pedido mucho a Dios que ponga en mí la palabra, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia, la prudencia, la sabiduría para poder ministrar esta palabra. A lo largo del tiempo hemos tenido conceptos que vagan por ahí, ¿verdad? Sobre qué es la fe. Y muchas veces nos topamos con la imposibilidad de poder ejercer esa fe. Pero nos encontramos con la imposibilidad de ejercer esa fe porque simple y sencillamente la fe que pretendemos ejercer no es la fe que proviene de Dios, sino es la fe que nosotros estamos tratando de producir. Y como nosotros somos seres limitados, que nacimos en una condición, dice la Escritura, de muerte en nuestros delitos y nuestros pecados, desde la caída de la humanidad en el Edén, surge una naturaleza caída, una naturaleza muerta. Es decir, resultado de esa caída, hay una naturaleza que no tiene propiedades sustanciosas, funcionales, efectivas dentro de la vida espiritual. Es decir, la vida espiritual solamente va a encontrar un funcionamiento apropiado, operativo, funcional, efectivo, real, poderoso, glorioso, si es ejercido desde la fuente que produce esos elementos o esas características. Por eso nos hemos topado con personas que dicen: yo no tengo fe. ¿No lo hemos escuchado? No tengo fe, o se me acabó la fe, ¿verdad? Hasta aquí creí y hasta aquí me llega. Y seguramente lo dicen con razón y con sentido, porque de nosotros mismos, si entendemos que somos una naturaleza que cayó en el Edén, no puede provenir, emanar algo que tiene por naturaleza y esencia una condición espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos en una naturaleza que está muerta, y solo lo vivo produce vida. Lo muerto no puede producir vida. Entonces, ¿cómo es posible? Y esa es una de mis oraciones, que nosotros podamos entonces, por medio del Espíritu Santo, abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos, para que entonces podamos empezar a dimensionar de qué forma y lo que en realidad la fe es y cómo ésta puede operar en nuestras vidas. Y quizá algo que no es la fe
es el fruto de nuestras fuerzas o de nuestros deseos tratando de tener fe. Porque eso no es la fe. Eso posiblemente sea un deseo lindo, glorioso, de alguna manera para nosotros maravilloso, pero que en ocasiones produce en nuestras vidas inclusive estados de frustración, porque la fe es un estado de vida espiritual que está vivo. Y como vuelvo a repetir, solo lo vivo puede producir vida. Tú no puedes esperar que de un muerto nazca un bebé, por ejemplo. Sería un milagro de otras dimensiones, pero esa no es la generalidad, esa sería una excepción. Entonces, ¿qué sí es la fe? Y eso es algo de lo que yo quiero que hoy, por medio del Espíritu Santo, podamos ser ministrados por el poder de su palabra para podernos permitir y redescubrir ante la visión y la perspectiva real de lo que sí es la fe. Y la fe sí es una naturaleza espiritual. Y es ahí donde nosotros vamos entonces a redescubrirnos bajo una perspectiva que nos invita necesariamente a un proceso restaurador que nos redime, pero que también nos glorifica, para entonces poder ejercer aquella fe que humanamente no podemos nosotros producir. Espero estar dándome a explicar. He pasado mucho tiempo, y se los digo de verdad, con mucho tiempo, días, semanas, meses, incluso años, meditando sobre este punto. Inclusive en una ocasión un pastor me dijo: tú que eres pastor joven, ayúdame con un miembro de mi congregación que está frustrado porque dice que su fe no funciona. Y efectivamente su fe no funciona porque su fe no puede ser efectiva, porque nada muerto puede producir vida. Es decir, entender lo que la fe verdaderamente es, produce en nosotros un estado de reposo, pero no con un estado de reposo me refiero a un estado de no hacer, sino a un estado que nos permite estar activos y dinámicos, pero desde la condición de esa naturaleza. Vamos a ver lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, y dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren esto, qué poderoso. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, ese en es una preposición que se utiliza para mostrarnos un tiempo, un lugar, pero bajo el entendimiento de lo que la Escritura nos quiere decir, también nos habla de una posición. Quiere decir, en otras palabras, que de modo que si nosotros estamos posicionados en Cristo, si en Cristo somos nosotros renacidos, si en Cristo nosotros abrimos los ojos, si en Cristo nosotros abrimos nuestros oídos, entonces surge una nueva creación. Pero esta palabra, nueva creación, podría ser entendida
bajo dos conceptos diferentes. El primero, que viene del griego neos, que nos habla de una criatura mejorada. Pero en este contexto, la escritura no está hablando de una criatura mejorada, sino de una kainos criatura. En otras palabras, nos está diciendo de una criatura con una nueva naturaleza. Quiere decir entonces que de modo que si alguno es renacido en Cristo Jesús, es una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Y qué cosas son hechas nuevas? Pues una nueva naturaleza, y con esa nueva naturaleza una nueva condición espiritual. Es decir, cada naturaleza contiene su propia sustancia y su propio espíritu, llamémoslo de esa manera. Entonces, la única forma en la que nosotros podemos experimentar una nueva naturaleza no es por medio ni a través de nuestros propios medios o de nuestras propias fuerzas, sino de estar en un nuevo tiempo, en un nuevo lugar y por lo tanto en una nueva posición. Y si nosotros estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo lugar y en una nueva posición, surge entonces una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza contiene los elementos de la naturaleza que le dio vida. Por eso es que tú, de un perrito, tú no puedes esperar que salgan elefantes. De un elefante tú no puedes esperar que salgan rinocerontes, porque cada naturaleza reproduce la condición natural que contiene. Quiere decir entonces que Dios no puede hacer una obra diferente a la que Él mismo primeramente es y segundo contiene. Y por eso dice la misma escritura en Juan 4:24, si no estoy mal, que Dios por naturaleza es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, si nosotros quisiéramos empezar a definir, si se pudiera, a Dios, primero tendríamos que saber que tiene una naturaleza diferente. Y esa naturaleza diferente hace que Él sea un ser en esencia espiritual. Por eso es que dice la escritura, y esta es una afirmación, esta es una declaración. Esto ni siquiera está suponiendo, está afirmando y declarando que la naturaleza de Dios es espíritu. Y por eso dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y en otras versiones también dice que busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero no puede haber un adorador en espíritu y en verdad a menos de que pueda y sea un renacido de Dios, porque ninguno de nosotros por sus propias fuerzas y por su propia naturaleza puede producir lo que solamente Dios es. Porque nosotros al nacer nacimos en una naturaleza que estaba muerta. Por eso nuestros pensamientos tienden al mal. Por eso es que nuestras acciones tienden al mal. Por eso nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestro subconsciente incluso tiende al mal. A veces ni siquiera necesitamos de la voluntad para pensar algo mal. Cuando nos damos cuenta ya estamos pensando mal. Porque nuestra naturaleza reproduce en sí mismo lo que ella es y contiene. Entonces aquí pasa algo. Si nuestro propio subconsciente muchas veces piensa en lo malo sin mayor esfuerzo, ¿qué nosotros necesitamos y requerimos para que empiece a suceder exactamente lo mismo, pero al revés?
si cada naturaleza multiplica lo que tiene, para nosotros poder multiplicar algo que nosotros por naturaleza no contenemos, necesitamos evidentemente del que sí lo contiene, del que sí lo es. Por eso es que la fe no es el producto de, me voy a imaginar dándole la vuelta a China 30 veces. Eso no es fe. Quizá eso sea un buen deseo. Tal vez te gusta China, o tal vez has visto Discovery Channel o National Geographic y te gusta y soñas con China. Entonces sería bueno que dijéramos, este es un deseo que tengo, y poder diferenciar entre lo de una acción que proviene de nosotros como un deseo, y diferenciar lo que produce la fe. Y lo que produce la fe es que entonces nosotros, primero, antes que todo, podamos ser convertidos a una nueva vida. Ay, no, y no la fe, Hebreos 11, y es la certeza de lo... Sí, eso es parte de la fe que ejercieron los antiguos. Pero la fe en sí misma produce una nueva naturaleza. Y es ahí donde entonces nosotros requerimos y necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para que nos permita empezar a entender que primero, antes que todo, para nosotros poder hablar de la fe y saber si la tenemos o no, debemos saber que la fe es la esencia natural, espiritual de Dios. En otras palabras, la naturaleza de Dios. Y si nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios somos una nueva creación, una nueva naturaleza, quiere decir que en nosotros por medio del Espíritu ya fue plantada la semilla que contiene esa nueva dimensión espiritual en la que nosotros como hijos de Dios podemos desarrollarnos. Por eso es que entonces, cuando la fe es sembrada en nuestras vidas y empieza a producir una nueva naturaleza, dentro de esa vida que empieza a producir esa fe, también empieza a generar arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un intercambio de mentalidad y de propósito que inicia en nuestras vidas un proceso de restauración. El arrepentimiento puede ser evidente de una única manera, y es a través de que en nuestras vidas entonces puede empezarse a reflejar que hay una nueva mentalidad o un nuevo propósito o nuevos pensamientos gobernando nuestras vidas. Pensamos que cambiar es, no sé, como ya cambié. Pero el cambio es, si yo tengo un carro y tú tienes otro, y yo te propongo que yo te doy mi carro y tú me das el tuyo, es ahí donde hay un cambio. Y se hace evidente que cambiamos el carro porque ahora yo manejo el que era tuyo y tú manejas el que era mío. Entonces, ¿cómo se puede saber o ver o reconocer que alguien se ha arrepentido? Porque está manejando un nuevo vehículo, llamémoslo así, como un nuevo propósito, con nuevos pensamientos, con nuevo propósito, con una nueva perspectiva, con una nueva visión. Entonces el arrepentimiento es un acontecimiento profundo en nuestras vidas que evidencia que estamos en un nuevo estado de vida. ¿Y cuál es ese nuevo estado de vida? La nueva naturaleza que nosotros leímos en 2 de Corintios, en donde nosotros estamos ahora ubicados. Una nueva naturaleza que tiene su propia forma, su propia esencia y su propia naturaleza. Por eso es que tú no eres
una naturaleza que Dios mejoró para que por tus propias fuerzas eches punta y eches ganas. Si no eres una nueva creación de Dios, que en la medida que te desarrollas, te expones a la palabra, te expones al propósito, te expones a la presencia, te expones a la administración permanente de la palabra de Dios, a una relación, a una comunión, a la vida en oración, entonces empieza a producir un intercambio manifiesto de transformación en tu vida, que ya no va a requerir solamente o únicamente de sus propias fuerzas, sino por el contrario recibe una nueva fuerza que le permite entonces caminar en una vida espiritual que manifiesta, que camina, que entiende sobre la fe, porque ya no es el fruto de mis deseos, sino el resultado de que hay una naturaleza que me está absorbiendo, una naturaleza que cada día es más real, que hay una naturaleza que cada día es más palpable. Por eso en nuestras obras nos podemos frustrar de creer, pero no en la naturaleza de la vida espiritual, porque dice la Escritura que estas son las obras que Él de antemano había preparado para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que hubo una previa preparación de Dios que vinculó a su vida espiritual para que fuera posible vivir una vida en fe. Una vida llena de conocimiento, una vida de entendimiento, una vida del Espíritu, porque no es el fruto de nuestras fuerzas, sino la fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura que a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el poder de ser sus hijos. Y el poder de ser sus hijos no solamente es la autoridad de serlo, sino también el ejercicio de serlo. Hay un ejercicio de parte de la vida espiritual que requiere un proceso de desarrollo. Por eso si tú a través de esta palabra estás naciendo de la vida del Espíritu, o has nacido de la vida del Espíritu, no te desanimes ni te frustres en aquellas cosas que hoy tu vida todavía no produce, porque no es tu vida en sí misma la que los va a producir, sino Dios en esa nueva naturaleza empezará en la medida en la que te expongas al proceso restaurador de Dios por medio de la palabra, por medio del propósito, por medio de la oración, por medio del entrenamiento de los sentidos, dice la Escritura, a manifestar en tu corazón, en tus pensamientos, que has nacido de la fe, que la fe ha nacido en ti. Y que resultado de eso eres tú una nueva naturaleza espiritual que no ve como imposible lo que antes veía imposible, sino por el contrario, hoy puede empezar a abrazar como real, como verdadero la vida del Espíritu. Por eso dice Juan 4:24 que Él busca adoradores según su propia naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Espíritu y verdad. La palabra verdad traducida del griego aletheia es realidad. En otras palabras, está diciendo que Dios está buscando hijos que contengan su propio espíritu como naturaleza y que puedan caminar en su realidad. La realidad de Dios no es una misión imposible para los hijos de Dios, porque no es el fruto de nuestra humanidad, sino el fruto del Espíritu para los hijos
que se exponen permanentemente a la vida del Espíritu. Así que no te frustres, síguete exponiendo, síguete exponiendo, síguete exponiendo. Desarrolla tus sentidos espirituales a través de la Escritura, a través de la exposición de la palabra, a través de la oración, a través de la comunicación, de la comunión, de la relación con otros que empiezan a manifestar y a ejercer una vida en fe. Y entonces va a existir progresiva y paulatinamente un proceso regenerativo, restaurador, sanador, de redención en tu vida. Y cuando te des cuenta, estarás caminando en una vida en fe, porque esa misma naturaleza va a empezar a producir lo que ella es. Tú exponte, tú haz tu parte, disponte. Esdras dice que se preparó para recibir la palabra de Dios, Esdras 7:10, y dispuso su corazón para ingerirla. Hay un proceso en nuestras vidas que permanece para el resto de nuestras vidas, y es exponernos a ingerir la palabra de Dios, porque solo la misma palabra de Dios puede producir la vida de Dios. Por eso es que nosotros podemos ver en Hebreos 12:2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren esto es hermoso, porque dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Cuando la Escritura en esta parte está hablando del autor, está hablando del origen, el origen y el perfeccionador de la fe. Y dice: ¿quién es? Dice: es Jesús. Es decir, que nosotros no vamos a poder obtener aquello que Él es, a menos de que nosotros recibamos por medio de su Espíritu Santo aquel que es el origen de la fe. Pero miren qué glorioso esto. No solamente aquel que es el origen, sino aquel que la perfecciona. Es decir, que si nosotros hemos nacido de la vida del Espíritu y de Dios, primero hemos recibido el origen. Y segundo, si seguimos desarrollándonos, creciendo y exponiéndonos, hemos recibido al que perfecciona la fe. Es decir, la fe es una obra de Dios en nuestras vidas. Si Él es el origen y Él es el que la perfecciona, ¿quién es, en otras palabras, quien la produce? Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tratamos de darle una interpretación a la vida espiritual a través de una condición que probablemente aún no comprende. Y no comprende porque es una naturaleza que está separada de Dios. Y es ahí en nuestras vidas y en ese proceso en donde nosotros tenemos la decisión de obedecer a esa naturaleza que no entiende, o someter a esa naturaleza al gobierno de la naturaleza que perfecciona la fe. Porque en este proceso restaurador del diseño de Dios también intervienen las decisiones de los hijos de Dios, para que ese proceso perfecto de Dios pueda ser manifestado y cumplido. Yo siempre digo de la siguiente manera, y es que el puente que conecta lo espiritual con la vida terrenal se llama acción. No podemos esperar que por magia pasen las cosas. No podemos esperar de que si yo no me expongo, yo no acciono, yo no decido, pasen las cosas. Porque si algo tiene la naturaleza de Dios, es de que por ser una naturaleza perfecta y gloriosa, esta naturaleza que es Dios
tiene claro su valor. Y Dios no va a entrar a concesiones y a negociaciones, porque simple y sencillamente los que necesitamos de lo perfecto, del origen, de lo profundo, de lo real, de lo verdadero, de la nueva naturaleza, de la fe, de la vida, del consuelo, de la fortaleza, de la perfección, de la dirección, de la instrucción, de la inteligencia, del poder, de su gloria, de su justicia, de su amor, de su gracia, somos nosotros. Por eso la disposición al proceso restaurador de Dios en esta vida, en la fe, requiere de corazones en donde Dios pueda sembrar, pero también multiplicar su palabra, porque Él es el origen, pero también el que perfecciona la fe que se ha sembrado en tu corazón y en tus pensamientos. Me falta fe. Tal vez lo que nos falta es crecer en Cristo. Tal vez lo que nos falta es desarrollarnos en la naturaleza de Dios. Tal vez lo que nos falta es más comunión, oración. Señor, mis ojos están ciegos. Señor, mis pensamientos están llenos de oscuridad y de neblina. Tú eres el que puede convertir de cenizas belleza, el que puedes hacer de un cementerio un jardín, el que puedes hacer de lo muerto vida. Necesito de tu intervención para conocerte, experimentarte, disfrutarte, palpar la nueva dimensión de la fe en donde tú me has previsto, predeterminado, de donde me has escogido, que eres tú. Yo necesito verte. Necesito que mis ojos sean abiertos, que mi corazón pueda ser limpiado de mis dudas, de mis miedos, de mi incertidumbre, pero que sea por medio de tu Espíritu Santo, que mis ojos sean abiertos a la vida eterna, a la vida abundante, en donde podemos avanzar, donde puedo avanzar con poder, con gloria, con justicia, con gracia. Señor, yo todavía me pierdo en mi entendimiento, en mi inteligencia, en mi opinión, pero sé que hay una plenitud de un evangelio eterno, que si este evangelio se convierte en una realidad cada día más en mi corazón, yo cada día seré más semejante a ti. Y si cada día soy más semejante a ti, como decía el salmista David, entonces estaré cada día más satisfecho, porque cada día despierto más a tu semejanza, porque cada día estoy más cerca del origen, porque cada día puedo conocerte, experimentarte, disfrutarte, porque tu palabra dice que tú eres nuestra estrella de la mañana, nuestro sol de justicia. Fuiste profetizado como el que da la vida. Siendo honestos, necesito de ese espíritu que da vida, porque estoy muerto en mí. Si nos implicáramos cada día más a que nuestra oración se alinee al querer de Dios, estoy seguro y estoy convencido que cada día tendremos más una generación despierta ante este mundo, llena de Cristo, llena de fe, llena de valentía, lleno de la fuerza del Espíritu, lleno del entendimiento y del conocimiento eterno, lleno de la potencia, del propósito, de la inteligencia, de la vida, que nos consuela, que nos instruye, que nos fortalece. Pero necesitamos una generación que necesite beber de la fuente del agua eterna, como necesita respirar. Así como nos es importante el oxígeno, así tiene que convertirse el beber y el ser saciado por lo eterno. Vivir en la vida de la nueva naturaleza de la fe para los hijos de Dios está previsto, está diseñado y es posible. Pero si yo tuviera fe, entonces ya hubiera pasado esto.
Es que la fe opera en función de ella misma, por ser ella misma la naturaleza que lo sostiene. Entonces la fe ya no se sujeta a nosotros, sino sucede algo glorioso y maravilloso, es que nos sujetamos a la fe. Y al estar sujetos a la fe de Dios, entonces nos alineamos al querer de Dios y a la voluntad. Y entonces también nuestras oraciones empiezan a plasmar cada día más en esta tierra la voluntad de Dios. Y entonces somos efectivos. Por eso decía Santiago, si no estoy mal, y oramos, y la oración del justo puede mucho. Porque necesitamos que la justicia de Dios sea impartida en nuestras vidas para que nos liberte de la condición en donde nacimos presos, muertos y cautivos, pero que a través de la justicia de Dios reivindica un nuevo posicionamiento en libertad, en donde por medio del Espíritu de Dios ya no estamos más en esclavitud, sino que clamamos al Padre. Porque nuestro corazón es libertado para caminar en una fe gloriosa, poderosa, justa, perfecta, que está por mucho más encima de nuestras lindas y hasta buenas intenciones. Nosotros somos participantes de un cuerpo vivo y militamos en contra de un sistema y un mundo que todo el tiempo quiere poner en duda quiénes somos y en qué creemos, pero militamos fervientemente por medio de la fuerza de Dios para ser valientes en Cristo Jesús, que nos dio una nueva naturaleza poderosa para avanzar. Pero es tiempo de que deseemos, anhelemos con todo nuestro corazón experimentarla. Jesús es la misma fe, pues es el origen, la semilla, pero también es quien perfecciona esa fe que fue sembrada en tu vida. Pero ¿y entonces de dónde hemos sacado toda esa idea que tenemos de la fe? De los romanos. Los romanos, yo escribí aquí, creían que la fe era producida por el mismo hombre. Eran los romanos. Y eso fue trasladado generación por generación, que sin darnos cuenta la creemos, así la pensamos. Pero según el diseño de Dios, no es producto del hombre, sino por el contrario es el resultado de Dios en el hombre. ¿Por medio de qué? De su gracia, de su Espíritu Santo, de su reino, de su propósito. Dice la Escritura, bueno, vamos a ver lo que dice Romanos 8:7. En la carta a los Romanos 8:7 lo que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y miren esto, ni tampoco pueden. Lo voy a leer. La carne, en otras palabras, está enemistada contra Dios y no puede sujetarse a Dios. En otras palabras, la fe no puede ser producto de nuestras propias fuerzas, porque nuestra carne no puede, no la tiene, no la contiene, no viene de Él, no viene de ti, no viene de mí, viene de Dios, viene de su Espíritu. Queremos caminar en una nueva vida en fe, necesitamos de la intervención del Espíritu de Dios, porque nosotros no podemos producirla por nosotros mismos. Nosotros no la tenemos, no podemos, porque todo lo que nosotros en naturaleza tenemos está enemistado, está en conflicto
Por eso es que Jesús vino a esta tierra a poner cese a ese conflicto. Y entonces es ahí donde surge el ministerio de la reconciliación por medio de Jesús, de su Espíritu Santo. Estábamos en conflicto. Estamos enemistados. No podemos por nosotros mismos producir lo que solo por medio de Dios puede ser producido. Y Jesús es el origen, pero también es el perfeccionador de la fe. Por eso no te frustres si en tus propias fuerzas no se produce. Es que no puede. Mejor ora al Padre del entendimiento, de la inteligencia, del conocimiento, de la sabiduría, para que por medio de su Espíritu Santo alumbre tus ojos, para poder ver. Dice que la Escritura que cosas que no habíamos visto ni escuchado son las cosas que Dios había preparado. Que lo que no hemos escuchado, que lo que no hemos visto, eso que está preparado, se pueda dar a conocer. Y que en lugar de frustrarnos por obras que nosotros mismos no podemos tener, por medio de su Espíritu Santo, abra nuestros ojos para poder empezar a caminar por el camino del bien, de la verdad, de la vida, de la paz, de la gracia, del amor, del consuelo, del entendimiento, del consejo. Y mira lo que dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miren, ese versículo podríamos tardar mucho, pero dice que hay un grupo de predestinados de Dios. El ser un predestinado de Dios no es que nosotros hayamos nacido ya hijos de Dios, porque nacimos muertos, pero nacimos predestinados o configurados o predeterminados para que cuando la palabra del Espíritu sea dicha, nosotros podamos atender el llamado. ¿El llamado a qué? A una nueva vida, a una nueva naturaleza. Y dice que a estos que predeterminó es a estos que llamó por su gracia. Y a los que llamó, a estos justificó. A estos les cambió la condición legal de haber nacido nosotros en un estado delictivo. Nos dio de su justicia para liberarnos. Y a estos que liberó, a estos también glorificó. Quiere decir que por medio de su Espíritu Santo nosotros somos y estamos en un proceso de glorificación permanente. Por eso es que cuando nacemos en Dios, nosotros no nacemos ya todo, ya creo en todo, yo ya entiendo todo. Iniciamos un proceso de glorificación, de transformación, donde lo muerto está siendo cambiado a vida, donde lo muerto está siendo cambiado a vida, donde lo muerto está siendo cambiado a vida, porque hay una obra del Espíritu Santo que, como dice la Escritura, aquel que es el origen perfecciona la obra que en nosotros inició. Por eso es que nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros recibimos la vida del Espíritu, recibimos una nueva mentalidad. Y esto se los he dicho muchas veces. Y con esta nueva mentalidad, una nueva inteligencia. Y con esta nueva inteligencia, un nuevo entendimiento. Y con este nuevo entendimiento, una nueva razón. Y con esta nueva razón, la posibilidad de comprender la vida de Dios. Porque solamente se puede entender lo espiritual desde lo espiritual. Por eso Dios no solamente nos mejora,
Dios nos transforma a una nueva naturaleza para que tengamos la capacidad de ir siendo glorificados en la vida de Dios. Con esto voy a terminar. Quiero que vayamos a 1 Corintios 1:18. Las voy a leer en esta versión. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, dice esta versión, es saber a nosotros, es potencia de Dios. Y después dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pero es que terminamos muchas veces frustrados, porque dentro del diseño de Dios, para poder nosotros entender la vida en la fe, necesitamos necesariamente el diseño de Dios espiritual. Pero es que terminamos como locos, tratando de nuestras propias formas, fuerzas, cuando dice la Escritura que esta naturaleza no puede, tratar de entender lo que sí es la fe. Y la fe es una nueva naturaleza, es una nueva vida, es una nueva condición que nos mueve, según el Espíritu, a tomar acciones llenas de inteligencia, llenas de entendimiento y llenas de la voluntad del querer de Dios. Amén.